La libertad de expresión, tal como la entendemos hoy, tiene raíces profundas en la filosofía griega. Sócrates, Platón y Aristóteles no solo establecieron las bases del pensamiento occidental, sino que defendieron el debate abierto como piedra angular para alcanzar la verdad. Es fascinante cómo una idea tan antigua sigue moldeando nuestras sociedades. Pero, ¿por qué crees que los filósofos de esa época valoraban tanto la libertad de expresión? Bueno, Sócrates, por ejemplo, creía que el cuestionamiento constante era indispensable para el crecimiento personal y social. El método socrático, ya sabes, ese diálogo casi incesante, buscaba revelar verdades ocultas al confrontar diferentes perspectivas. Espera, ¿no fue condenado a muerte justamente por hablar demasiado y desafiar las ideas de su tiempo? Exactamente. Fue acusado de corromper a la juventud y rechazar los dioses del Estado. Pero lo más irónico de su condena, en mi opinión, es que terminó demostrando su punto. Una sociedad que reprime la libertad de pensamiento y expresión se priva de su mayor herramienta para mejorar. Eso es tan fuerte como cierto. ¿Y cómo conectamos esto con nuestros desafíos modernos? Quiero decir, estamos rodeados de distracciones y tenemos todo al alcance de un clic. ¿Cómo encaja esta idea de virtud y autodisciplina aquí? Es curioso que lo menciones. Aristóteles veía la felicidad como una consecuencia de la virtud, no como placer inmediato. Para él, el dominio de uno mismo y el uso de la razón eran esenciales para vivir plenamente. Hoy, en un mundo lleno de gratificaciones instantáneas, esa visión parece casi revolucionaria. Sí, es como si hubiéramos perdido la capacidad de esperar o reflexionar. Todo es tan rápido, tan inmediato. Pero creo que aún podemos reconectar con esas ideas, ¿no? Claro que sí. Y no se trata solo de emular a los griegos, sino de entender que el debate honesto y el pensamiento crítico son herramientas poderosas para enfrentar nuestra realidad. La clave es recordar que alcanzar el bienestar implica esfuerzo y la voluntad de cuestionar, incluso nuestras propias creencias. Eso requiere valentía. Abrirnos al diálogo auténtico, no como una pelea, sino como un ejercicio colectivo para, encontrar la verdad. Es algo que siento que hemos perdido un poco, ¿no crees? Es cierto, y justo allí es donde los principios griegos pueden ayudarnos. Nos muestran que más allá de las diferencias, la confrontación de ideas siempre enriquece, justo como intentamos hacer aquí. Eso me hace pensar. Aquí estamos, hablando de esos principios de la Grecia antigua. Pero ¿no es curioso que incluso hoy enfrentemos problemas como la censura? A veces parece más una regresión que un avance real. Totalmente. Solo que ahora, en lugar de acusaciones por corromper a la juventud, enfrentamos la cultura de la cancelación, donde expresar algo polémico puede llevarte al aislamiento público o incluso a perder tu trabajo. Y lo más alarmante es cómo las redes sociales han amplificado esto. Sí, las redes sociales son un arma de doble filo. Te dan una voz, pero si al mismo tiempo parece que te la pueden quitar en un segundo. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, es una paradoja. Plataformas como Twitter o Facebook prometían democratizar la comunicación, pero terminaron también fomentando la polarización. Porque, la viralización recompensa emociones intensas. El enojo, el miedo, la burla. Exacto. Y el miedo es una herramienta interesante. Nadie quiere ser la próxima víctima. Es como caminar sobre una cuerda floja todo el tiempo. ¿Pero qué se supone que hagamos con eso? ¿Quedarnos callados? Eso jamás. En momentos como este es fundamental recordar que nuestra historia está llena de voces valientes que se atrevieron a hablar. Piensa en Sócrates, o más cerca, figuras contemporáneas que han enfrentado el costo de defender sus ideas durante la pandemia, como algunos científicos o periodistas. Sí, aunque siempre hay un precio. Pero ¿no es también en esos momentos cuando las sociedades realmente crecen? Cuando alguien se atreve a incomodar. Exacto, porque esa incomodidad es necesaria para cuestionar sistemas y estructuras. Y fíjate cómo, incluso cuando enfrentamos retrocesos, estas tensiones usualmente nos obligan a reflexionar colectivamente. Entonces,
¿La cancelación, por terrible que suene, podría ser un catalizador? Quiero decir, cuando estas fronteras entre lo permitido y lo no permitido son desafiadas, abrimos espacio para debates esenciales, ¿no crees? Justo eso. Y ese espacio para el debate auténtico es lo que debemos priorizar. Claro, cuesta trabajo emocionar a las masas con ideas equilibradas, pero el pensamiento crítico se fortalece enfrentando ese esfuerzo. Es un reto, pero también una oportunidad. Lo que me pregunto es cómo comenzamos a cambiar esta inercia cultural. Bueno, quizás tienes una idea. Es un reto cambiar una inercia cultural, pero como mencionaste, las tensiones llevan a la reflexión. Justamente, me hace pensar. Hemos hablado de Sócrates, Aristóteles y esas reflexiones esenciales. ¿Cómo llevamos realmente esas ideas al aula? ¿Cómo ayudamos a las nuevas generaciones, como la generación alfa, a reconectar con estos conceptos? Es una gran pregunta y la respuesta tiene muchas capas. Primero, creo que es esencial volver a introducir libros clásicos y estudios filosóficos como parte fundamental del sistema educativo. No se trata de memorizar citas, sino de entrenar a las mentes jóvenes a razonar críticamente y a ser resilientes ante conflictos éticos. Suena ideal, pero ¿cómo hacemos que realmente conecten? Ya sabes, los jóvenes tienen tantas distracciones constantemente tirando de ellos. Ahí es donde los métodos pedagógicos modernos pueden ser clave. Piensa en debates guiados en clase, donde los estudiantes discutan dilemas éticos aplicables a su vida diaria. La idea es traer esos conceptos abstractos de Sócrates o Aristóteles al contexto actual. ¿Qué haría Aristóteles con las redes sociales, por ejemplo? Eso sería algo. Imagínate a Aristóteles enfrentando un algoritmo de TikTok. Pero bueno, bromas aparte, te entiendo. Ese enfoque práctico podría ser muy poderoso. ¿Tienes un ejemplo que lo ilustre? Claro que sí. Hay iniciativas comunitarias que lo están haciendo ya. Una que me encanta es un proyecto en algunas escuelas locales de Grecia donde combinan la enseñanza de ética clásica con prácticas de sostenibilidad. Por ejemplo, los estudiantes leen a Aristóteles mientras trabajan en huertos urbanos. Eso es brillante. Como unir la filosofía con acciones tangibles. Eso hace que la teoría sea mucho más real. Exacto. No solo entienden la moderación o el valor del esfuerzo a través de lecciones abstractas, sino que lo ven reflejado en la vida cotidiana. Plantar, cuidar, esperar, todo está alineado con esos principios éticos de los que hablábamos. Y ese tipo de experiencias puede dejar huellas profundas. Si les enseñamos desde temprano a reflexionar críticamente y actuar con responsabilidad, quizás las próximas generaciones enfrenten menos tensiones como las que vivimos ahora. No tengo duda de eso. Y al final, como decía Aristóteles, la virtud es un hábito. La clave está en crear esos espacios donde los jóvenes puedan practicar una forma de vida más reflexiva y menos reactiva. Es un objetivo ambicioso, pero como siempre, lo bueno requiere esfuerzo, ¿no? Sin duda. Bueno, con eso creo que hemos recorrido bastante terreno. Desde las raíces filosóficas de la libertad de expresión hasta cómo esa misma filosofía puede ayudarnos a cultivar mentes más fuertes y preparadas. Sí, ha sido un viaje fascinante. Y ¿sabes? Creo que esto es un recordatorio. Necesitamos más espacios como este para reflexionar y, como mínimo, hacernos preguntas importantes. Absolutamente. Y con eso en mente, esperemos que la conversación siga, tanto en las aulas como en nuestras vidas cotidianas. Hasta la próxima, ha sido genial charlar contigo. Igualmente. Y gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la próxima vez.